Buenas, ¿qué tal? Un saludo desde acá de Maturín, orgulloso y feliz por la invitación a participar en este Congreso Internacional de Fútbol de la Universidad Virtual de Venezuela. Eh, para mí es un honor poder compartir algo de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 20 años en el fútbol nacional como médico de equipo en primera división. Y bueno, tratar de compartir con ustedes algo de lo que es nuestra experiencia y que esto les sirva para que ustedes puedan tomar algunos tips y notas que les permitan evitar lesiones en sus deportistas, sobre todo en la parte de fútbol, y lograr lo que es la prevención, que es lo que al final busca la medicina. Nosotros en la medicina siempre tratamos que la prevención es lo más importante, como lo veremos en la charla, y esos tips que yo quiero que ustedes vayan tomando y quiero dejarles para que logren reconocer esos signos de alarma que en algún momento puedan darle la sospecha de que sus atletas puedan estar lesionados o estar ante una lesión inminente, y eso también evita que se acaben carreras prematuramente, que esos deportistas que aún tienen bastante por dar no se retiren tan pronto, y que aquellos que ya no son competitivos a nivel profesional, pero que siguen desarrollando su actividad, también puedan llevarla una vez retirados en su país. Y también aclarar algunos mitos que hay sobre lo que es la artrosis y los daños en el cartílago. Hablaremos sobre lo que es la lesión condral eh, y, y quiero que se lleven eso de ahí. Vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, Compartiendo lo que es la parte de esa visión que tenemos de identificación de este tipo de lesiones. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es definir lo que es una lesión condral, esa patología que va a afectar ese cartílago que forma parte de la articulación, en este caso de la rodilla, pero que también, si sigue progresando, va a lesionar el hueso que está exactamente por debajo del cartílago, el que llamamos hueso subcondral, como haremos unas láminas más adelante, y si sigue evolucionando de esa manera, va a llevar a ese atleta inminentemente a una artrosis, que es un proceso degenerativo que, aunque es multifactorial, y eso también lo veremos a lo largo de esta conversación, podemos nosotros tener algo que ver con detener o enlentecer ese proceso degenerativo al que vamos a pasar todos. Es importante también conocer el tipo de daño a nivel del cartílago que pueda presentarse, y se gradúa en varios tipos que nos va a dar ciertas características clínicas o la sintomatología que va a tener su deportista. Su identificación o diagnóstico va a depender de muchas cosas, ¿ok? Hay varias patologías o varias afectaciones del cartílago, dependiendo de la gravedad y la zona, que van a ser más evidentes que otros, y que muchas veces tenemos que apoyarnos en estudios complementarios de tipo radiológicos, que eso también quiero que se lleven algo sobre este factor, sobre esta situación. Existen clasificaciones sobre este tipo de lesiones, las lesiones osteocondrales, son clasificaciones que manejamos desde el punto de vista quirúrgico, como la de Outerbridge, que la manejamos quienes hacemos artroscopía de rodilla, y está la generalizada, que es de la Sociedad Internacional de Reparación del Cartílago, que maneja estos 4 grados que ven en este esquema, ¿ok? Fíjense que ya la zona que ven verde con las imágenes blancas allí son las que tienen que ver con la parte del hueso subcondral, y lo demás forman las diferentes capas de cartílago, y van a ver las diferentes etapas en las que la gradación de este tipo de lesiones sobre el cartílago. A medida que más profunda se va haciendo la lesión, más está haciendo contacto con el hueso subcondral, a medida que va bajando, va a afectar mucho más la lesión o la patología que pueda estar afectando a ese cartílago. Esto es lo que nosotros veríamos en una cirugía artroscópica. A mano izquierda van a ver una imagen artroscópica de una tibia, la parte inferior de la tibia, el menisco y el fémur completamente sano. Eso es lo que deberíamos ver en un paciente sano, es lo natural, es lo normal, sin afectación del cartílago. Y vamos a ver una lesión condral donde vemos que ya el cartílago está totalmente afectado. Vemos esa coloración rosada, que ya es exposición de parte de lo que es el hueso, y el cartílago se ha degradado todo y solamente queda el cartílago, y por supuesto ya ahí la sintomatología o la parte dolorosa es mucho mayor para este paciente, porque el cartílago, como no tiene una vascularidad importante, no tiene fibras nerviosas, el cartílago no siente. Cuando ese cartílago va afectándose y va deteriorándose hasta llegar a ese hueso subcondral, a esa última capa que vimos, ahí sí hay una sintomatología por diferentes causas, depresión, etc.
Siempre se ha dicho que los atletas, el deporte es un pasaporte a la osteoartrosis. Yo en el mundial pasado estuvimos recorriendo Venezuela dando unas charlas tratando de desmitificar esto realmente, porque hemos encontrado o encontramos, y fue confirmado por trabajos que veremos más adelante, de que si bien es cierto que el atleta tiene una sobrecarga repetitiva dependiendo del deporte y es más propenso a tener una artrosis, hay otra serie de factores como la fuerza muscular, la actividad, la nutrición del hueso, el cuidado del paciente sobre un paciente sedentario que le garantiza o permite que este atleta no tenga una artrosis tan severa como pueda tener un paciente que nunca practicó deporte. Entonces ese estigma o esa mitificación de que el atleta siempre va a una artrosis no es cierto. Nosotros a veces encontramos atletas que vamos a cirugía artroscópica y encontramos una rodilla. En estos días estuve operando a un jugador de la segunda división que ya tiene 18 años jugando a nivel competitivo profesional y por una lesión meniscal y solamente encontramos la lesión meniscal por un evento traumático, pero su cartílago estaba perfecto, un paciente ya de más de 35 años. Entonces encontramos pacientes con menor edad que no son deportistas con una lesión en cartílago importante. Por supuesto, aquellos deportes que implican aceleración y desaceleración o alto impacto pueden generar este factor, pero dependiendo de la masa muscular, dependiendo de su nutrición, dependiendo del peso, dependiendo de otros factores y que no se asocien a otros factores desencadenantes de la artrosis, estos pacientes van a evolucionar bien. Entonces, eso de que todo atleta va a una artrosis no es algo cierto del todo. Lo otro es el motivo de consulta. ¿Cuándo acude? ¿De qué nosotros podemos ver en ese atleta? ¿Por qué nos consulta? Puede haber un dolor persistente o un dolor insidioso, un dolor que aparece después del entrenamiento o un dolor que se presenta durante el entrenamiento. Son factores que nos pueden ir orientando a qué tipo de lesión puede tratarse o no, siempre y cuando hacemos el examen clínico, descartar otras patologías que generen dolor, como las lesiones meniscales. ¿Okay? Puede haber inflamación o no de la articulación posactividad, puede haber o no derrame articular. Esa inflamación de la articulación va a generar una respuesta inflamatoria en la cual va a producirse algo de derrame articular como una compensación. El organismo dice, bueno, yo debo lubricar mejor, debo limitar movimiento y entonces establece un derrame articular importante en la rodilla. Una cosa que siempre le digo a mis pacientes y una cosa que es importante que también conozcan es que el líquido que tienes en la rodilla hoy no es el mismo que tienes mañana. O sea, hay una producción y una absorción, eso establece un balance, un intercambio, que cuando está balanceado, hay un buen balance, la cantidad que se produce con la que se absorbe mantienen la cantidad normal que debe haber dentro de la rodilla. Cuando se rompe ese balance, donde el proceso inflamatorio o traumático genera un aumento importante de esa cantidad de líquido, el cual tu organismo no puede absorber, entonces se genera ese derrame, esa inflamación, que también mal llamada se me salió el líquido, ¿no? El líquido no se sale, el líquido está dentro de esa bolsa que recubre la rodilla en su parte interna y es parte de lo que trata de hacer tu organismo para recuperarte. El bloqueo o resalto, siempre hay que establecer un diagnóstico diferencial, porque el bloqueo puede ser porque algún fragmento de cartílago se aflojó y está como una lengüeta moviéndose a nivel de la articulación y cuando lo piensas, por supuesto, te puede generar un bloqueo o puede tratarse de una lesión meniscal que a la larga, si no es tratada, te va a generar una lesión en el cartílago, que es lo que normalmente vemos cuando no se hace un diagnóstico adecuado a una lesión meniscal o se difiere por mucho periodo la lesión, la cirugía para lesión meniscal o cuando hay una micromovilidad dada por un paciente que tiene una lesión parcial ligamentaria o una inestabilidad. Por supuesto, también la disminución de la movilidad articular puede ser progresiva y el paciente dice, doctor, yo ahora no puedo flexionar tanto como antes o no puedo estirarla tanto como antes. Eso también es un criterio que nos puede llamar la atención. Y por supuesto, como les decía, la localización. La localización en la zona del cartílago de la rodilla, en qué parte del cartílago de la rodilla está afectando, va a ser determinante en la sintomatología. Determinante para el tratamiento igualmente, porque no es lo mismo una lesión que esté en la parte posterior de la rótula, que probablemente te va a dar ese cartílago te va a dar molestia cuando dobles la rodilla, las flexiones, ¿ok? A la que se puede producir a nivel de la tibia, que te puede molestar cuando estés en carga, cuando estés en apoyo, cuando estés parado, cuando saltes, ¿ok? Entonces va a depender mucho de la localización, por supuesto de la profundidad de la lesión y de las características de la lesión. Y también eso tiene mucho que ver con la determinación del tratamiento para eso. Y ahí es importante el interrogatorio desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista de ustedes como profesores, como entrenadores, como preparadores físicos, los fisioterapeutas que trabajan a nivel de equipo y los médicos que trabajamos a nivel de equipo, siempre es importante conocer la parte previa
de esa sintomatología. Si es un adulto ya, cómo fue su infancia, qué deportes practicó, si tuvo algún trauma previo, si tiene alguna cirugía previa, porque ese es otro factor que puede incidir en la aparición o el agravamiento de una lesión a nivel del cartílago articular o establecerse una lesión condral o avanzar en su progresión una lesión ya establecida, en la cual nosotros de repente estamos llegando de nuevo a un equipo, el técnico llega a un nuevo equipo, tampoco conoce los previos de ese paciente, o el preparador físico, o el fisioterapeuta, el readaptador físico que cuenta algunos equipos, y eso es sumamente importante a la hora de nosotros establecer algunos criterios sobre lo que puede hacer o no una sensación que genere una lesión a nivel del hueso subcondral o del cartílago de la rodilla. Y eso también es importante para nosotros establecer un diagnóstico en el momento adecuado y también para establecer los criterios de tratamiento. Esto ya es una parte más médica. Nosotros manejamos básicamente dos herramientas básicas que evalúan todo lo que es lo previo del paciente y la sintomatología del paciente, que es el CUS y el IKDC, que son, por siglas en inglés llevan esos nombres. Son explicaciones o evaluaciones subjetivas y objetivas de los síntomas que tiene el paciente, de su función y de la actividad deportiva, sobre todo el IKDC, sobre esa actividad deportiva, cómo la modifica o la adapta. ¿Ok? Y nos sirve a nosotros de patrón para evaluar el postoperatorio del paciente en caso de que haya tenido una cirugía, o cómo ha sido su evolución con el tratamiento fisioterapéutico en caso de que no amerite cirugía. Por supuesto, como les decía al inicio, hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con la progresión de este tipo de lesiones a nivel del hueso condral o del hueso subcondral, del cartílago de la rodilla, como es el biotipo. Si nosotros vemos todos nuestros deportistas, el biotipo del futbolista es un paciente que tiene VAR, o sea, tiene las rodillas, las piernas en C, ¿ok? Es una condición que determina que sea el futbolista de esa manera. Eso, por un lado, lo protege del trauma. Si ustedes buscan en la historia del fútbol y ven algún jugador que tenga lo contrario, las piernas en X, o sea, que pega las rodillas y separa los tobillos, son muy pocos, no porque no sean habilidosos en ese aspecto, sino porque son mucho más susceptibles de lesiones ligamentarias o los traumas, porque un trauma directo sobre la cara lateral de la rodilla, con las rodillas en X, te va a generar una molestia mayor, una posibilidad de lesión mayor que el que tiene una rodilla en C, que tiene más soporte para llevar la carga. Por supuesto, la aptitud deportiva es una cosa importantísima también, porque esa actitud te va a llevar a la actitud de ese deportista a la hora de establecer su entrenamiento, de establecer sus criterios, de decirle al técnico no tengo nada porque quiere jugar, porque se avecina un partido importante. Y ese es otro factor que nosotros siempre debemos conocer a la hora de evaluar a nuestro atleta con alguna posible lesión a nivel del cartílago. Por supuesto, los traumatismos son importantes a la hora de establecer una lesión condral. Ahí sí, estos atletas que han tenido mayores traumatismos son más susceptibles de sufrir una lesión condral o evolucionar en su retiro o en edades avanzadas de la tercera edad, ya con un proceso artrósico ya establecido. Por supuesto, el deporte, que es el deporte que generan pivoteo, que tienen impacto, microimpacto, salto. Son deportes que tienen un poco más de riesgo que otros, que no son tanto de impacto. La existencia de comorbilidades, pacientes que sufran de ácido úrico, diabéticos, etcétera, que tienen otra condición preexistente o deformidades angulares, ¿ok? Cirugías previas, la deformidad angular, también veremos algo más adelante sobre el tratamiento y la identificación de nosotros en estos casos, aunque en el fútbol, como les decía, por la forma de las piernas no podemos modificar eso ya en un atleta establecido, porque estaríamos modificando mucho de lo que es su aptitud y sus características de juego. ¿Ok? Pero siempre aquí he dejado dos factores por fuera y quiero hacer énfasis en estos dos factores sobre la aptitud deportiva. La especialización antes de los 12 años y lo que es el multideporte. ¿Por qué pongo aptitud deportiva? Porque si ustedes como entrenadores, los preparadores físicos, como padres que han tenido a sus hijos que han sido deportistas o son deportistas de alta competencia, la aptitud del niño nace con esa aptitud para desarrollar un deporte. Pero ¿qué pasa? El niño que tiene aptitud para un deporte generalmente tiene aptitud para varios deportes. Usted puede agarrar a un niño que juega muy bien al fútbol y le coloca una raqueta de tenis en la mano, eh, y el joven nunca ha ido a una cancha de tenis. Ese joven es capaz de agarrar la raqueta y jugar, no de manera competitiva, ¿no? Pero sí mantiene rápidamente, agarra el hilo de lo que es un deporte que técnicamente es demandante
para el golpeo de la pelota. Y así como cualquier deporte, le pone un bate, o lo pone a correr en atletismo, o salto en valla, o sea, actividades deportivas que no son las mismas para las cuales tú crees que el jugador está desarrollado. La aptitud deportiva está generalmente en varios deportes. ¿Y qué pasa? Entonces ponemos al niño multideporte. Cuando nosotros hablamos de multideporte, que es una recomendación que hacemos como médicos a los padres de niños en desarrollo, ese multideporte va destinado a un deporte que sea contrario, o sea, que no sea lo mismo. No voy a poner a un niño a jugar baloncesto y que tenga actitud para baloncesto y su multideporte va a ser, o su otro deporte va a ser voleibol, donde también genera un salto y un pivote igual. Entonces, generalmente tratamos de que ese multideporte sea alternante para que el jugador pueda o el niño pueda desarrollar sus capacidades. Y lo otro es que cuando hablamos de la especialización antes de los 11 años, no lo vemos tanto en el fútbol, se ha ido corrigiendo muchísimo en la mayoría de los deportes con los entrenadores, con este tipo de congresos, con este tipo de actividades que permiten que los entrenadores se actualicen y eh, respeten los rangos de crecimiento del atleta, el desarrollo psicomotor de ese atleta, el desarrollo del hueso, del cartílago, de su musculatura, con respecto a su desarrollo neurológico, su desarrollo psicológico, porque a veces queremos en béisbol, muchas veces un niño de 7 años lanzando una curva y llega aquí a la consulta con una lesión del codo porque su núcleo de crecimiento no está preparado para hacer ese tipo de lanzamientos y termina en una lesión. Y así se lesionan muchos deportistas, lesiones de cartílago en rodilla, lesiones a nivel de la rodilla cuando el jugador tiene varias actividades o exigimos más de lo que ese niño pueda dar de acuerdo a su desarrollo. Pero gracias a Dios y gracias a la educación continua de estos congresos, de las universidades que tienen que ver con deporte, se ha logrado que desde el punto de vista a todo nivel, nivel médico, nivel fisioterapéutico, nivel de entrenadores, preparadores físicos, y padres, sobre todo padres, logremos que estos factores de riesgo se minimicen. Fíjense, este trabajo tiene algo de tiempo ya, y es lo que hablábamos en 1990, un trabajo donde se hizo un estudio sobre el microtrauma repetitivo en 30 corredores de maratón que en los años 50 tenían entre 20 y 30 años y eran corredores de alta competencia y estuvieron mínimo 10 años corriendo maratón a nivel de alta competencia y no hubo diferencias significativas entre la artrosis que presentaron después de los 60 años estos atletas y los que no fueron atletas. Por esto le decía que no necesariamente el deporte es dogmático o deben mitificarlo como decir, este deporte va a provocar una lesión en estos atletas. Como esto que decía Carl Lewis en su momento. Nosotros decía, he pasado la mayor parte de mi vida lanzando un cuerpo de 80 kilos al aire y golpeándolo con fuerza al caer en la arena. ¿Qué otra cosa debo esperar? Realmente hay muchos otros factores que pueden intervenir, el uso de esteroides, el uso de muchas cosas que pueden influenciar, incluso la parte genética puede estar influenciando independientemente de este factor que nos dice Carl Lewis. Igualmente, como les decía, nosotros necesitamos o tenemos algo de la parte clínica de la rodilla. Es una articulación que, como decimos nosotros los médicos deportólogos que trabajamos en el área de cirugía de rodilla, es una articulación que habla mucho, que dice mucho por sí sola, con el examen clínico, con la exploración. Somos capaces de establecer muchos diagnósticos que a veces la resonancia magnética solamente nos sirve para corroborar algo para la aseguradora, que en ese momento si el paciente amerita cirugía o no, para cumplir la parte de rehabilitación. Pero la rodilla es muy benigna en eso, ¿no? En radiología simple, rayos X simple, que es el estudio que tenemos más a mano, el más barato, que conseguimos en cualquier sitio, lamentablemente para las lesiones condrales su valor es muy poco, más que todo nos sirve para un diagnóstico diferencial en caso de una fractura que no esté desplazada, como en el caso de esta fractura de rótula que vemos acá, que podemos sospechar de una lesión condral de la rótula, la femoropatelar, y no nos esté afectando, pero más que todo es para establecer un diagnóstico diferencial y en caso de que ya esté establecido la lesión condral y haya avanzado a una artrosis, para ver las secuelas que puede haber dejado. Pero de entrada, como diagnóstico, es bastante difícil que nos pueda dar algo porque el cartílago radiológicamente, una placa no se va a ver. Entonces el gol estándar o el estudio primordial que nos va a dar un diagnóstico en este caso es la resonancia magnética. Pero aquí quiero hacer también un paréntesis. Nosotros vemos con mucha frecuencia en nuestra consulta pacientes que nos llegan directamente con una resonancia magnética realizada porque su entrenador, su preparador físico,
su amigo, su papá, X le comentó que vaya a la consulta ya con una resonancia magnética porque ahí se va a ver todo. Realmente la resonancia magnética no va a servir para ver la superficie, el grosor de la matriz del cartílago, el volumen de los bordes subcondrales, pero como les decía, muchas veces no es necesaria una resonancia magnética, aparte de que es un estudio sumamente costoso, no está en todos los sitios acá en Venezuela, entonces a veces llega un paciente de una población lejana que viene con escasez de recursos a la capital y viene ya con una resonancia magnética. Señores, déjense evaluar, lleven al paciente que sea evaluado por el médico y que la indicación de la resonancia sea dada por el médico. Él es el que debe indicar la resonancia. No deben hacer una resonancia si no está indicada por el médico porque pueden estar perdiendo dinero en vez de estarse ahorrando dinero que puede servirle para el tratamiento de una lesión que realmente pueda diagnosticarse sin mayor problema y simplemente con la clínica. Entonces, eso también tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos hablar al respecto. Entonces, estamos sospechando o pensamos en algún tratamiento a nivel de estas lesiones condrales, el aumento de volumen, la zona, qué características presenta o no, pero qué se está haciendo, qué vamos a hacer. Por supuesto, como lo decía al inicio de la conversación, la mejor manera de tratar una lesión deportiva es evitar que se produzca. ¿Y cómo se evita que se produzca? Preveniendo. Entonces la prevención es sumamente importante, como al igual que decía la actualización de los entrenadores, de los preparadores, de los médicos, de los fisioterapeutas, también hay una actualización importante en las partes de prevención, en el Core, Stability, que son patrones o programas que están destinados y han demostrado que son preventivos de una serie de lesiones y nos van también a prevenir en la aparición de lesiones de cartílago. Entonces, por supuesto, la prevención, la condroprotección o lo que es la protección del cartílago, que lo vemos acá, un diagnóstico precoz, lo que le decía, si nosotros establecemos un diagnóstico pronto, podemos lograr que esa lesión de cartílago, lesión condral que sea mínima, que sea grado 1, avance a una grado 2, o una grado 3, o una grado 4, que es una lesión prácticamente irreversible y que nos va a generar una serie de secuelas y tratamientos. Y por supuesto, establecer los tratamientos adecuados con el diagnóstico adecuado. Dentro de todas esas estrategias de tratamiento a nivel de la lesión condral, vamos a tener estrategias que están destinadas, son estrategias no reparadoras del cartílago, simple y llanamente corregir algunas cosas, aquellas que están destinadas a reparar el cartílago que ya está dañado, ¿ok? Y aquellas estrategias que están destinadas a sustituir definitivamente el cartílago en los casos ya que las lesiones son muy severas y ya no podemos reparar el cartílago, no podemos hacer nada por ese cartílago que se ha perdido y ya no queda nada de él, entonces hay que sustituirlo. ¿Okay? El tratamiento siempre va a estar destinado a una gran pirámide. Este trabajo habla de cómo nosotros manejamos desde el punto de vista de los jóvenes y deportistas esa pirámide que nos lleva desde el trauma inicial de una lesión, y esto es válido para no solamente las lesiones condrales, sino para todo tipo de lesiones, ¿ok? Pero hecho básicamente para la rodilla, este esquema, esta pirámide sobre la prevención y el tratamiento de escala para aquellas lesiones que van a afectar el cartílago y el hueso de la rodilla. Entonces, por supuesto, la educación del paciente, lo que hablábamos, no solamente del paciente, sino de los padres, que a veces exigen mucho más de lo que el niño está dispuesto a dar o puede dar dependiendo de su edad, así el niño quiera dar más. La terapia física y ocupacional es importantísimo, la reducción de peso en algunos casos, el ejercicio, los mecanismos de asistencia. Por supuesto, iniciamos con analgésicos para aliviar el dolor, antiinflamatorios no esteroideos que tengan una indicación médica y que deben ser indicados por el médico. No mediquen, no se automediquen, no le digan a los jugadores ponte esto y tómate esto. Hagan una evaluación y establezcan un diagnóstico importante, un diagnóstico real de lo que pasa y esto debe hacerlo el médico. Muchas veces el paciente ya llega medicado porque lo medicó alguien del cuerpo técnico o alguien en la casa o algún vecino y eso dificulta aún más el diagnóstico para nosotros los médicos a la hora de establecer los diagnósticos en estos casos. Por supuesto, la cirugía ya es el vértice de la pirámide, ahí ya establecemos que no hay nada más que podamos hacer del punto no intervencionista y tenemos que pasar a esa área. No sé, a veces uno dice, bueno, ¿para qué se medica el paciente? El uso analgésico y antiinflamatorios no esteroideos debe ser indicado por el médico, siempre y cuando con la certeza de que la competitividad de ese atleta no supondrá un riesgo mayor al ya conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros
no vamos a tratar de calmar un dolor para que el atleta vaya a jugar o a participar en un deporte, sometiéndolo a un riesgo mayor de agravamiento de la lesión para que juegue. ¿Ok? Muchas veces nosotros, y eso es algo que nosotros siempre, el temor de algunos técnicos, de unos preparadores físicos, nosotros siempre le decimos, nosotros no medicamos a un jugador para que cumpla con su papel si está sometido a un riesgo. Si nosotros lo estamos medicando es para aliviar de dolor, para que mantenga un rendimiento previo, pero sin agravar o exponerlo a un riesgo mayor de la lesión que ya presenta. Y eso deben tenerlo claro ustedes como entrenadores, como profesores, como preparadores físicos, los médicos de equipo y los fisioterapeutas deben tener claro este concepto que es básico para prevenir que una lesión establecida a nivel del cartílago pueda avanzar a una lesión mucho más grave que comprometa el futuro de ese atleta. Y cuando hablamos de estrategias no reparadoras del cartílago, por supuesto tenemos esto, la disminución del peso, el control de la obesidad, cambios de estrategias en la actividad. Muchas veces son atletas que no son de alta competencia y que pueden modificar su actividad hacia otro deporte o hacia otra actividad lúdica, disminuir el impacto mientras logramos establecer los criterios o reforzar la musculatura y controlar el proceso que pueda estar afectando el cartílago para reinsertarlo en su actividad deportiva después de una lesión condral. Son estrategias que están destinadas a no reparar el cartílago. Igual el uso de plantillas o ortesis que nos van, inmovilizadores, que nos van a permitir descargar el peso de una zona o poner en reposo cierta parte dependiendo de la afectación que tenga el cartílago y disminuir las cargas en las plantillas, sobre todo en el calzado. Muchas veces, situaciones tan sencillas como una plantilla que cambia un poquito la carga del peso, sobre todo en estos pacientes que como tienen las rodillas en C, apoyan el pie más del lado externo. Entonces son estos jugadores que a veces te llegan no ya con un dolor en la rodilla, sino que te llegan con una fractura por estrés del quinto metatarsiano y ya estás comprometiendo eso, ¿no? En el pie de ese jugador y esa carga que está de compresión sobre el lado externo del pie la está recibiendo su rodilla en el lado interno y es una sobrecarga que también está recibiendo el cartílago del compartimiento interno de la rodilla y parte de su menisco interno. Otras estrategias están la viscosuplementación. La viscosuplementación ha venido ganando espacio, sobre todo en pacientes ya con algo de edad, en pacientes competitivos, pacientes en los cuales hemos visualizado por algún derrame articular que su líquido sinovial no tiene una calidad tan buena, no es un líquido tan viscoso, no es capaz de nutrir tan bien al cartílago y eso lo que logramos es evitar la progresión de esa lesión del cartílago que vaya avanzando de una etapa 1 a una etapa 2, 3 y 4, al mejorar ciertas condiciones como es la viscosidad del líquido y la nutrición de ese cartílago que aún está allí en ese atleta que la está sometiendo constantemente a impacto por su actividad deportiva. El uso de los condoprotectores se ha usado por muchos años. Podremos pasar horas hablando de esto. Hay mucha controversia. Hay quienes lo defienden. Hay quienes dicen que su valor no está del todo reconocido. Diaceredina, glucosamina, condroitina, colágeno, etcétera. Hay quienes lo defienden, hay quienes que no. Pero como les digo, no van a hacer daño. En eso estamos claros. Entonces, quienes creen en él lo usan. Hay atletas que tienen una respuesta que podría darse por un efecto placebo o porque realmente a largo plazo hayan demostrado que realmente puedan evitar la progresión a largo plazo de la lesión condral que avance hacia una lesión subcondral o hacia una artrosis. El plasma rico en plaquetas, cada día ganando mucho más adeptos. Realmente tiene un principio básico de cambiar o mejorar las características de ese líquido sinovial y de las estructuras que están dentro de la rodilla para lograr que esa nutrición del cartílago y las características de ese cartílago no progresen de manera negativa.
y nosotros hemos visto, ya hay más estudios donde sí se ha visto una respuesta bastante satisfactoria, cambios en el patrón del cartílago que se forma, que no es un cartílago hialino como el natural, como el que tenemos todos, sino que es un fibrocartílago que se forma en zona y permite aliviar el dolor. No es un cartílago tan resistente ese fibrocartílago, pero va a cambiar lo que es la sintomatología del atleta y va a permitir que pueda continuar en su actividad. Se han visto bastantes estudios, nosotros los estamos usando en pacientes que van a cirugía artroscópica y que vemos algún desgaste en el cartílago, una lesión condral tipo 1 o 2, usamos un plan de 3 sesiones de plasma rico en plaqueta eh, para mejorar la condición de esa rodilla con resultados satisfactorios. Este es un atleta que operamos, un atleta, fue atleta profesional, ya es un jugador retirado, 61 años, juega en máster a nivel competitivo estadal, fue sometido a una cirugía artroscópica, cambios artrósicos importantes y ha evolucionado satisfactoriamente con sus dosis de PRP y por supuesto la cirugía artroscópica. Se viene el tratamiento quirúrgico. En estos casos existen técnicas abiertas como las osteotomías, para corregir algunas deformidades que puedan hacer daño al cartílago. La cirugía artroscópica, que a nivel de medicina deportiva es la ideal para este tipo de lesiones porque nos permite abordar con una mínima incisión y con un mínimo de agresión a esa rodilla, revisarla muy bien, tratar algunas otras patologías que estén dentro de la rodilla y tratar las lesiones condrales a este nivel. Existen técnicas mixtas que se están usando mucho ahora. Hay un gran avance en este aspecto para lograr en atletas que tengan lesiones ya establecidas, lesiones de grado 4, donde el cartílago subcondral está afectado por un evento traumático y son deportistas de alta competencia, permitir que pacientes jóvenes que todavía les queda una carrera por delante, competir. Les va a quitar un tiempo de reposo importante, pero va a permitir que vuelva a la actividad por algunos años más. Lo veremos ahora más adelante. Y por supuesto, los cambios ya cuando haya establecido en lo que hablábamos de la sustitución del cartílago, que son las artroplastias o la colocación de prótesis. Ya esto, por supuesto, cambia totalmente el esquema de actividad del paciente a nivel competitivo. Y como hablábamos, el tratamiento quirúrgico a nivel de artroscopía nos permite una serie de cosas por mínima invasión, condroplastia, que es tratar de ese cartílago reparar en lo que podamos hacer, técnicas de microfractura, trasplante de cartílago, que ya es una sustitución del cartílago, fases eh, avanzadas en otros países. Nosotros acá no lo hacemos, un trasplante al injerto osteocondral. Hemos hecho trasplantes al injerto, la mosaicoplastia es algo que también hemos hecho también, con resultados bastante alentadores, pero que las condiciones normalmente en un deportista de alta competencia no son tan evidentes porque se busca que este atleta regrese lo antes posible. Y esa es una diatriba entre lo que queremos, lo que esperamos, la expectativa que tiene el paciente para su actividad. Lo ortobiológico, que era lo que estábamos hablando de matriz autóloga, condrocitos, los concentrados de PRP, que van a formar parte coadyuvante de este tratamiento de estas lesiones condrales. Las osteotomías de rodilla, o sea, cambios en una rodilla que tiene una forma en C, tenemos que hacer un corte a nivel de la tibia para disminuir la carga sobre cierta zona y trasladarla al otro compartimiento para que ese cartílago no se vea afectado. Realmente este tipo de cirugía la hacemos en deportistas muy jóvenes, en los cuales vemos una deformidad, incluso cuando tienen el núcleo de crecimiento abierto, no hacemos osteotomía, sino hacemos arrestos epificiarios para evitar que el hueso crezca con mayor deformidad. Pero allí tenemos la diatriba también del hecho de que tú vas a modificar un biotipo de un atleta, va a depender mucho del deporte, de la aptitud, de lo que se espera, de la expectativa del paciente y de la expectativa de los hijos, de los padres, perdón. Yo quiero un hijo sano, que llegue a los 60 años sano, y no un jugador con un varo importante que juegue hasta los 25 y sea famoso y después no pueda caminar. O sea, esos son vertientes que a veces te ocurren y uno debe ser muy claro a la hora de
hablar sobre cualquier tipo de tratamiento quirúrgico en un deportista o no deportista. ¿Ok? Cuando hablábamos que la artroscopía era un factor importante, aquí vemos unas rodillas totalmente lesionadas con hueso subcondral, los rosados que ven acá, el hueso subcondral, vemos un menisco deshilachado, ¿ok? Fragmentos libres. Estos son deportistas que fueron de alta competencia y ya son deportistas máster. El que les mostré con el PRP es la imagen de la derecha, que lo que más le molestaba era una lesión meniscal, no tanto la lesión condral. El paciente ha evolucionado bien, ya regresó a su actividad hace aproximadamente un mes, sin mayores molestias y es muy satisfecho con su tratamiento. Entonces, por supuesto, nos va a permitir hacer tratamientos sobre otras lesiones, reconstrucción de ligamento cruzado, sobre estos pacientes, lesiones de meniscos y la osteocondritis disecante, que es una patología que tiene que ver con la parte condral que se ve frecuentemente en jóvenes, que también merece un capítulo aparte y quizá en otra oportunidad podamos hablar solamente de esta patología que amerita esto, ¿no? Esto, fíjense, es un paciente haciéndole microfractura, ven la lesión condral, lo blanco, y lo que está más blanco con los agujeros lo estamos haciendo en lo que nosotros llamamos microfractura, donde logramos que ese cartílago que veíamos al inicio de las imágenes en la clasificación llegó a hueso subcondral, nosotros hacemos microperforaciones, eso hace que eso sangre y ahí se va a formar una película como un fibrocartílago que va a permitir que se forme una placa que va a aliviar el dolor de este paciente y va a cambiar algunos de los aspectos de la respuesta inflamatoria de este paciente para poder realizar su actividad deportiva. La mosaicoplastia o traslados osteocondrales, donde sacamos fragmentos de cartílago en una zona que no es de apoyo y los trasladamos a una zona que estaba lesionada, que es una zona de apoyo para que el paciente pueda manejar su actividad. Es una técnica ya bastante estudiada, con muy buenos resultados y que ha venido tomando cada día más adeptos. Por supuesto, el trasplante de condrocitos se cultiva. En una primera cirugía nosotros sacamos células del cartílago, se cultiva en un laboratorio y en una segunda cirugía se implantan y se sostienen con un parche, una pequeña malla allí. Eso se ha venido haciendo, por supuesto es sumamente costoso, necesita un laboratorio de cultivo de tejidos y aquí en Venezuela por lo menos no tenemos cultivo de tejidos, muy pocos laboratorios pueden hacer esto a nivel investigativo, a nivel se ha hecho. Y el PRP más cartílago fragmentado, aquí no cultivamos el cartílago, esto es lo que se está haciendo actualmente, que con muy buenos resultados a nivel de alta competencia, ha sido desarrollado por el doctor Cugat del Barcelona, un doctor que ha estado por más de 20 años investigando en la parte investigativa sobre el cartílago y muchos jugadores de alta competencia por evento traumático que presentan una lesión. Se hace esto, es una lesión, una cirugía mixta, porque desde el punto de vista artroscópico se toma todo el cartílago que fue lesionado, los bordes se toman y después son mezclados junto con el PRP y se hace una activación formándose una gelatina, un gel, que después por cirugía abierta, por mínima invasión, es colocado como un parche en esa zona y eso permite que haya una respuesta muy buena en estos atletas, pero por supuesto el regreso a las canchas está por encima de los 9 meses en estos atletas. Entonces, pero son atletas jóvenes de alta competencia que todavía juegan en primera división de la Real Federación Española y hay varios atletas en estos protocolos y esto avecina que los resultados son bastante satisfactorios y nos garantiza que un atleta pueda regresar desde el punto de vista deportivo a su actividad. Entonces, fíjense, avanzamos, hablamos de finalmente de las estrategias que sustituyen el cartílago, como son las prótesis de rodillas o los trasplantes o injertos, ¿ok? Ya de cartílago completo, ¿ok? Y por supuesto, no quiero irme ya para finalizar sin dejar de mencionar, siempre lo hago porque la medicina deportiva no solamente el médico deportólogo, no solamente el traumatólogo deportivo, el ortopedista deportivo, sino el grupo que hace el fisioterapeuta y la parte de rehabilitación y readaptación física en estos deportistas. Y ellos participan en todas las etapas. Nosotros como médicos debemos hacerlos partícipes de todas las etapas, desde el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento, en la rehabilitación antes de la cirugía y en la rehabilitación postquirúrgica, incluso en el tratamiento de las secuelas que dejen. Entonces, por eso los fisioterapeutas, la unidad médico, fisiatra,
médico traumatólogo, médico ortopedista, redactador, fisioterapeuta, preparador físico, forman un grupo importantísimo que es importante en el deporte para lograr la recuperación de un atleta en el cual no pudimos prevenir una lesión y lamentablemente los riesgos propios del deporte lo llevaron a sufrir una lesión. Entonces siempre va a estar en la fase de protección, siempre va a estar en la fase de control de estabilidad, siempre va a estar en la fase de estabilización dinámica y en el return to play, en la vuelta a las canchas, siempre debe estar. Y no solo ellos, sino nosotros como médicos deportólogos. Esto hace la diferencia entre los médicos que hacemos medicina deportiva y los médicos que realmente de repente no manejan atletas y les llega un atleta a su consulta y simple y llanamente los remiten al rehabilitador y no hacen un seguimiento. O sea, eso es muy importante a la hora de establecer los criterios. Con esto finalmente quiero darle las gracias por la atención y bueno, esperando que hayan podido tomar algunos tips al respecto. Estamos a la orden por mis redes sociales o por mi correo. Con mucho gusto le podré responder y muchísimas gracias por su atención. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, que hayan podido conocer algo de lo que tenemos.